La siguiente es una producción de 360podcast.sb. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a este espacio para todos los amantes de la historia de El Salvador, Historia Azul. Este es el 9º episodio de la segunda temporada y es para nosotros un gran gusto continuar con la colaboración de Cristina e Israel, que nos van a continuar hablando de este apasionante tema del ferrocarril. Como siempre, se encuentra con nosotros nuestro amigo, coproductor, codirector de este espacio, Herbert Erquicia. ¿Qué hubo, Herbert? Hola a todos y a todas, siempre un gusto estar acá, ¿verdad? Y obviamente con un tema tan fascinante y con dos colegas de lujo y que nos hacen que disfrutemos esta temática, ¿verdad? Mucho más, ¿verdad? Yo sé que lo que nos van a contar, que es parte de sus investigaciones, tiene datos muy importantes para entender el espacio en que se estaba desarrollando, primero la imaginación de tener un ferrocarril en El Salvador y luego todo lo que viene con eso, ¿verdad? Yo exactamente, en la semana anterior, en el capítulo anterior, estuvimos hablando de este prusiano de apellido Buerón, que es el que logró cuajar la idea del ferrocarril en El Salvador. Pero apenas 20 años antes, Squire, como lo mencionaron ustedes, no logró ese acometido, ¿verdad? Y estaba un poco el tema del embajador de asuntos comerciales o de comercio internacional de origen mexicano, que quizás estaba un poco ardido por el tema de la pérdida de Texas, Utah y toda esa parte del oeste de los Estados Unidos, pero creo que no pueden tomarse las decisiones estatales de esa manera, ¿verdad? Porque siempre hay intereses que van más allá de un tema personal. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo era el país cuando Squire hizo la propuesta? ¿Y cómo era el país y la corriente político-económica del país en la época de Squire y esas mismas condiciones en la época de Buerón? ¿Por qué 20 años después apenas algo tan grande como el ferrocarril fue despreciado en una generación y aprobado en la segunda? Y nos quedamos contigo, Israel, sobre ese tema pendientes. Ok, Carlos, sí, muchas gracias nuevamente. Bueno, hacernos la idea un poco de lo que era Centroamérica en aquel momento. A decir verdad, la idea de los países que tenemos hoy, de las fronteras que tenemos hoy, de las repúblicas, no estaba como tan bien configurada. En aquel momento Centroamérica como tal se miraba como un todo, ¿verdad? Se concebía como tal. Entonces esa regionalización y esa idea también que tenemos cada uno de ser de un solo país como que no se tenía muy configurada. Se tenía, además de esto... Algo que es muy extraño de entender, porque uno que nace en esta época cree que siempre ha sido así. Es decir, la gente piensa que hubo colonia y después ya quedaron 5 paisitos ahí tirados, ¿verdad? No, imagínate que los nacionalismos no estaban marcados como hoy en día, o sea, era una cuestión más difusa. Juan Lindo, que fue el primer presidente, ni siquiera había nacido aquí. Hondureño, por supuesto, y el primer presidente que tuvimos nosotros, como el estado de El Salvador, ni siquiera se llamaba como El Salvador, como se llama hoy, Estado del Salvador se conocía. Bueno, y además de eso, a nivel internacional, Gran Bretaña tenía muchos intereses acá. Un ejemplo, la deuda colonial, la famosa deuda colonial que se menciona, que es un empréstito que hizo Gran Bretaña, la corona británica, a la entonces Federación Centroamericana, antes de que terminara la Federación Centroamericana, que fue en 1838, 39, 40, ahí finaliza la federación, pero antes de eso, la Federación Centroamericana, que se llamaba las Repúblicas Unidas del Centro de América, hicieron un préstamo con bancos británicos, ¿verdad? Y estaba ese compromiso. ¿Qué pasó cuando Cualquiera diría que desde ahí estamos endeudados. Desde ahí estamos endeudados.
Bueno, si es que hasta dicen las malas lenguas de que cuando se terminó de pagar la última cuota fue en tiempos del general Martínez, dicen, o sea que nuestros abuelos y nuestros papás la terminaron pagando la deuda de la que llegaron a cobrar allá con los buques, ¿verdad? Sí, llegaron a cobrar allá a la Unión, a disparar y todo. Y cerraron, ¿verdad?, el paso del Golfo de Fonseca y dieron el famoso cónsul Chatfield. Hoy te hablan por teléfono. Hoy, ¿usted cree que si usted cree que es malo que le estén llamando por teléfono para cobrarle, en ese entonces mandaban los barcos de guerra y disparaban? No sabe cómo cobraba Inglaterra. No, hombre, hoy están en la gloria. Sí, pero perdón, Israel. Si es que es ese fue un chascarrillo, pero es verdad. Historia. Bueno, y entonces resulta que estaba esos compromisos con la corona británica. Aparte de eso, ya mencionaba Carlos el tema de que Estados Unidos pues no tenía las mejores relaciones con México y Centroamérica. México pues era casi que nuestro hermano mayor en aquel entonces. En su casa, Pedro Rómulo Negrete, allá en los alrededores del Parque Libertad en San Salvador, en 1853, recibe Squire anduvo por aquí en el 48, se presenta posteriormente el proyecto, luego se recibe en el 52, ¿verdad? En el 52, en el 53 Squire en el 53 se recibe aquí ya la oferta. Squire proponía de que trabajadores, una de las cosas que menos gustó fue de que el territorio por donde iba a pasar el tren se iba a convertir en territorio estadounidense, ¿verdad? Se iba a convertir, aparte de eso, pues los trabajadores iban a venir, trabajadores estadounidenses que iban a colonizar esta parte donde ellos vivieran, y los terrenos iban a ser, ya dijimos, estadounidenses. Iba a contratar una parte de trabajadores nativos, pero también se iban a utilizar recursos nuestros, el río Huascorán, los bosques de buena madera del oriente. Entonces, y bueno, y de hecho Estados Unidos lo llegó a hacer en su momento ya con el Canal de Panamá. Exacto, eso te iba a decir, que la misma figura del Canal de Panamá. Era exactamente la misma figura. 50 años después. Sí, en ese momento el Canal de Panamá ya, 1901 ya se hizo realidad. ¿Pero por qué? Porque las condiciones internacionales eran diferentes y claro, Estados Unidos ya tenía todo para decir este territorio hoy pasa a ser estadounidense. Bueno, Panamá se independiza precisamente por eso, porque Estados Unidos necesitaba con quién tratar. Al final era un comodato, ¿verdad? Porque era por 99 años. Así es. Y recuerdo cuando se hizo la transición y se devolvió a Panamá el canal. Igual con Squire, ¿verdad? Era igual. También tuvo problemas él con los financistas, con los capitalistas que esperaba él que acudieran. Por supuesto que estos eran norteamericanos, tenían que venir y dar su capital para empezar a trabajar. Entonces, como que no terminó cuajando, no acudieron esta gente a poner su dinero. Es que era un proyecto, imagínense, desde Puerto Cortés hasta... Y luego, como hemos mencionado, viene la guerra de William Walker, los filibusteros. Entonces eso hace que Centroamérica, de alguna manera, los ejércitos, las milicias se unan en contra de los invasores, digamos, estadounidenses de William Walker. Y hay un rompimiento ahí también. Eso también tensó las relaciones. Tensó las relaciones con la propuesta que se venía haciendo desde Efraín Squire. Sí. ¿Quién era presidente de El Salvador en ese momento? ¿Era Dueñas? ¿Cuando Squire presenta su propuesta? No era Squire. No era Dueñas. No era Dueñas. ¿Quién era presidente? 1853. Es que lo que pasa, exactamente no lo sé, porque cambiaban, o sea, eran presidentes de corto. Sí, de 2 años, 3 años. O menos. Pero como sea, estábamos en un contexto conservador. La sociedad salvadoreña, la economía, la forma de hacer negocio salvadoreña era privilegiando lo tradicional versus las cosas innovadoras. Como que el tema del ferrocarril no iba a cambiar tanto. Y será eso porque con Buerón sí ya en un entorno un poquito más liberal, ¿verdad? De los políticos y gobernantes de esa época, sí existe más aceptación de la propuesta de él, porque básicamente lo mismo. Lo que pasa es que, lo que decía Israel, o sea, había que tener una propiedad que iba a estar en manos de
un extranjero, claro, ¿verdad? Pero no fue el caso con los ferrocarriles. No fue el caso de los ferrocarriles, pero eso era según la propuesta, lo que sucedía con Squire, ¿verdad? Claro. Y eso quizás no tuvo sentido en decir, bueno, vamos, es como que estuviéramos vendiendo parte de nuestro país, sí, ¿verdad? Que ocurrió también en Guatemala, Costa Rica, que para poder hacer esos digamos, ferrocarriles y todo, era una especie de comodato, ¿verdad? Y yo creo que eso tuvo que ver. La situación política, obviamente, lo que te decía, la guerra de los filibusteros, y luego, pues, en los 60, en la década de los 60 del siglo XIX, con la época, pues, dominante de los liberales de los conservadores, ¿verdad? Conservadores entre comillas, con Francisco Dueñas, ¿verdad? Que tenían probablemente otra perspectiva no creo que no estuvieran interesados en el ferrocarril, porque el ferrocarril era una cuestión de llegar a la modernidad, ¿verdad? Sí. Pero tenían diferentes vías de poder llegar a eso. Yo siento, ¿verdad?, que de una forma u otra, en esos momentos, el deseo de modernizarse no era como lo más imperante para este tipo de personas, ¿verdad? Así es. Que querían quedarse un poquito más en las viejas costumbres, ¿o me equivoco? Exacto, y es que la idea de esa palabra que ha mencionado Carlos, de modernidad, estaba en el aire, en el ambiente en aquel momento. Hay distintos académicos que proponen que este cambio en las ideas fue lo que llevó a la mismísima independencia de Centroamérica. El cambio en la filosofía de las ideas. Si nos ponemos a pensar, se dice de que lo más complicado en cambiar, bueno, pueden cambiar las estructuras financieras, pueden cambiar los gobiernos, se puede sentar quien sea en la silla presidencial, pero la cultura y la filosofía en la población se mantiene y es difícil cambiarla. Pues en este tiempo que estamos hablando, las ideas del liberalismo estaban en el ambiente. El mismo Bolívar en aquel momento, pues era un liberal empedernido. ¿Y qué es el liberalismo? Bueno, el liberalismo es un cambio filosófico en las ideas y que propone una apertura en la sociedad. Una apertura en cuanto a la educación, una apertura en cuanto a una especie más de tolerancia en la religión, por ejemplo, educación para todos, por ejemplo. Y entonces estas ideas venían de la Ilustración europea, tuvieron mucho que ver con la independencia de los Estados Unidos en 1776, en nuestros propios procesos independentistas en 1821, y posteriormente viene el tema de la revolución industrial, porque las ideas liberales se puede ver desde una doble perspectiva, la civilización y el progreso. La civilización es quitar todo rastro de salvajismo, los bosques indómitos, misteriosos, las comunidades pequeñas que solo viven a la par de lo que dicta la iglesia y pues se pasaba rezando todo el día. Esto tenía que cambiar, había que llegar a la luz. El progreso, la civilización y el progreso. La civilización venía con la industrialización, a la par de las ideas de la revolución industrial, la modernización. Y ahí es donde viene la segunda oleada del pensamiento liberal, ¿verdad?, que comienza más o menos en 1870, cuando llega a Centroamérica los primeros avances tecnológicos, y tiene nombre y apellido, es la máquina a vapor. El motor a vapor, en especial la locomotora, y ahí es cuando entra, ya cambia, ¿verdad? Hay una apertura más hacia este tema. Ya los gobernantes ya tenían otra idea, ya no era lo de mantener como cerrado el comercio, ¿verdad?, sino que era diferente. Y cuando se da apertura para estos aventureros, hombres que habían trabajado en el ferrocarril de La Habana, que habían estado en Liverpool y habían visto las grandes fábricas procesadoras de acero, de carbón, por ejemplo, que habían viajado en locomotoras de 900 toneladas, una cosa enorme, una trocha de 3 metros, gigantesca, ¿verdad? Y habían visto las comunidades de trabajadores en Londres, ¿no?, que
se puede ver en la literatura. Creo que en algún momento hasta hablamos de Dickens y sus libros, ¿verdad? De Oliver Twist, como él habla de los grandes grupos de niños ahí, que sus padres habían muerto en la fábrica de algodón en Europa. Entonces, la revolución industrial, la idea de urbanidad llega aquí, y los gobiernos dicen, bueno, tenemos que montarnos en este tren, en ese vagón. En ese vagón. Sí, ya se justificaba por la forma de ver el mundo de esa gente, de los liberales. De los liberales, en la segunda oleada de pensamiento liberal. La primera siendo la independencia centroamericana. Y la segunda, el advenimiento de la tecnología a través de la revolución. Tenemos que traer la modernidad. Que también se le llama segunda oleada o segunda época liberal de Centroamérica en el 19. Recordando que nos quedábamos, que quién era el presidente entre el 51 y 56, pues hubo varios, ¿verdad? O sea, casi son los mismos, pero en diferentes. Sí, entonces, bueno, Francisco Dueñas, José María San Martín, Francisco Dueñas nuevamente, luego Vicente Gómez, luego José María San Martín. Entonces, en esos 4 años, ¿verdad? 4 años, pues ocurren todos estos, pero al final y todo, como decís, son conservadores, sino que hasta la década de 1870, y cuando, por lo menos en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, es pues la llegada al poder, más bien, de los liberales, ¿verdad? De esta segunda época, que son los que van a traer, digamos, estos cambios en la modernidad de esos estados nacionales recientes, o sea, nacientes, ¿verdad? Que no solo tiene que ver con el ferrocarril, sino que tiene que ver con una gran cantidad de ideas que lo que mencionaba, ¿verdad? Con el libre comercio, que tiene que ver con el Estado laico, ¿verdad? Que tiene que ver con un montón de cosas que nosotros conocemos hoy en día. Mira, ¿verdad? Realmente deben haber sido personas muy valientes, ¿verdad? Porque de alguna manera sí. En ese entorno donde todavía privaba mucho lo eclesiástico, lo purista, que se pretendía alcanzar a través de las religiones, de la forma tradicional de hacer las cosas, esa gente realmente era especial porque tuvo valor de desafiar todo con tal de abrazar el porvenir y lo que ellos veían como un buen futuro para el país. Porque siempre es bueno estar donde uno está, si está bien, ¿verdad? Pero ¿sabes? O sea, tener la visión que proviene de la educación, ¿verdad? Primero que nada, todas estas personas fueron educadas muy probablemente en Europa, ¿verdad? Entonces vienen y dicen, demos el salto porque si no nos vamos a quedar afuera y ya vamos a ser una aldea, ¿verdad? Ya no vamos a ser el país que queremos ser. Sí. Entonces siempre creo yo que vale la pena recordar que esa historia se forja con hombres y mujeres valientes, verdaderamente valientes. Yo lo que veo es, bueno, en esta época, por ejemplo, y eso es muy personal, los liberales de esta segunda época es como hoy en día comparáramos la gente progresista, fíjate, porque estar hablando de un matrimonio laico, o sea, el matrimonio civil, ¿verdad? Era comparado como estar tocando temas de matrimonio igualitario, gracias, igualitario, despenalización del aborto y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí iban, ¿me entendés? Pero claro, como decís, o sea, estaban dando un cambio que ya el mundo estaba cambiando, ¿verdad? Entonces, si no te montabas en este vagón del cambio, pues te quedabas, ¿verdad? Unos se fueron quedando, o sea, recuerden que, por ejemplo, Nicaragua y Honduras, o sea, los liberales llegan hasta finales del siglo, a gobernar hasta finales del siglo XIX, ¿verdad? Y así, pero bueno, no te interrumpo. Creo que Cristina iba a decir, porque no le hemos dejado hablar en este segundo episodio. Sí, bueno, pero yo los escucho y aprendiendo más todavía. Todos aprendemos de todos. Definitivamente. Y bueno, contenta de estar en esta otra oportunidad con ustedes. Sumándome a lo que decía Isra, realmente este contexto del que él habló es un contexto global, ¿verdad? Luego que ya hablamos de la segunda oleada o la segunda época, como lo dijo Herbert, hablamos también de lo local, es decir, ¿cuándo llegan los liberales a El Salvador? Pues llegan con Santiago González en 1871. Pero nos preguntamos, bueno, ¿cuáles fueron los cambios que se dan en la sociedad en ese contexto, ¿no? Los liberales traen...
Santiago González. Sí, Santiago González. ¿Quién era él? Sí. Perdón, Gerardo Barrios estuvo en el 58, pero fue corto y era liberal, claro. ¿verdad? Pero ya ese como... Y le dio en la NEC Dueñas también. Sí, también. Conservador. Ajá, sí. En el 71, digamos, los historiadores que han estudiado esta época, y quizá uno de los más relevantes, Carlos Gregorio López, ¿no? Dice que el periodo liberal en El Salvador se puede entender desde Santiago González y que estas reformas liberales, como se les ha denominado, ¿verdad? Se van a desarrollar a partir de él, luego con Rafael Saldívar, Francisco Menéndez, ¿verdad? Que son 14 años de gobierno en el que se ejecutan estas reformas. Pero estas reformas, ¿qué tienen que ver? O sea, nos preguntamos, ¿qué es lo que querían los liberales? Bueno, primero un cambio constitucional importante que habla, como bien lo decía Isra, de ideas que provienen de Europa y que han surgido en el marco de la Revolución Francesa, ¿verdad? Donde hablamos de temas como, como el progreso, como la civilización, pero también la modernidad, que es como el tema macro. Y precisamente los liberales manejan un discurso que hace alusión a la civilización y a la barbarie. Es decir, los pueblos civilizados son aquellos que están buscando el progreso, ¿no? Y que el progreso se va a ver en la infraestructura, ¿no? que se va logrando, ¿no? Y entonces los liberales van a cambiar diversos aspectos. A nivel social, vemos que en esta segunda etapa del liberalismo va a haber como un quiebre entre Estado e Iglesia, ¿verdad? Algo que no lo veíamos en el primer momento, ¿verdad? Claro. Que en la época colonial, y aún habiéndose dado la independencia en el 21, la vinculación que existía entre lo político y lo religioso era más fuerte, ¿no? Sí. En cambio ya... Y habían religiosos en ambos bandos. Exacto, y muchas veces pues se traslapaban estos personajes, ¿no? De familia. Exactamente. Y ya a finales del siglo XIX vamos a encontrar que hay una ruptura. Como bien lo decías tú, Carlos, que hay hombres, ¿verdad?, que empiezan a ver la vida desde el ámbito civil, es decir, por ejemplo, el matrimonio civil, una educación laica, ¿verdad? Tú lo mencionabas, la desecularización de los cementerios. Exacto, también la secularización de los cementerios, que para aquella época, las escuelas, sí, para aquella época pues van a ser como temas novedosos y que también la iglesia va a resentir mucho, ¿verdad? Claro. Nos vamos a encontrar con que pues no quieren soltar ese poder que tradicionalmente habían mantenido. Pero aparte de eso también hay un punto importante que tiene que ver con la cuestión económica, ¿verdad? Que la tierra, que es un factor importantísimo desde la época colonial, el uso de la tierra va a marcar una diferencia en los liberales, ¿verdad? Los liberales dicen, bueno, no vamos a ser bárbaros y no vamos a mantener la tenencia de la tierra como tradicionalmente había estado, es decir, en manos de los indígenas. Entonces, se empiezan en este marco de las reformas liberales, se privatizan las tierras que anteriormente habían estado en poder de comunidades, ¿verdad? Los famosos, la privatización de las comunidades ejidales, que se va a dar en 1881 y 1882. Y todo esto tiene que ver también con la cuestión del café, ¿verdad? Del cultivo del café, que para estos años ya es un pilar fundamental de la economía, ¿no? ¿Qué más cambios se van a dar en este contexto también de los liberales? Bueno, la secularización de la sociedad, que ya la han estudiado ampliamente otros colegas como Olga Vázquez, ¿verdad? Que nos habla de los cambios que se van a dar y de que, por ejemplo, la educación empieza a ser accesible a las mujeres, a las niñas, y también la cuestión de esas ideas, ¿no? De vincular lo religioso con lo civil. La cuestión de la infraestructura también es importante porque los liberales tienen como objetivo desarrollar la infraestructura, y en este sentido es donde entran en juego los ferrocarriles, ¿verdad? Como parte de, como lo decía Israel también, de que vamos a traer esa modernidad, pero la modernidad hay que verla, y la vamos a ver cuando llegue la locomotora a estas tierras, ¿verdad? Cuando se empiecen a construir los ferrocarriles. Entonces es con los liberales precisamente que ya se abre todo un panorama de proyectos que sí se ejecutan, que tienen que ver con el ferrocarril. Increíble. Y me imagino que el café estaba siendo el principal impulsor, ¿verdad?
Es decir, mover el grano de los beneficios hasta los puertos era lo más importante en términos del desarrollo económico. Pues. Pero viene con eso, a ver, tiene que haber un movimiento económico detrás para que se justifique la inversión, porque nadie lo va a invertir por amor al arte, ¿verdad? Sino que lo hacen porque realmente va a traer beneficios que van a acrecentar las condiciones de vida de toda la población. Sí. Y de los inversionistas, pero también conllevan trabajo, conllevan beneficios, conllevan escuelas, hospitales, todo ese desarrollo que viene a la par. Entonces, sin duda alguna. Es que las políticas públicas de ese momento son importantes, porque son las que van a brindar esta apertura para que se dé el ferrocarril, para que se dé la inversión en los puertos, para que se dé toda esta inversión, digamos, en la escolaridad. O sea, hay un cambio de paradigma muy fuerte que, bueno, obviamente se viene desarrollando hasta inicios del siglo XX. ¿no? Sí, la verdad que siempre me impresiona encontrarme cíclicamente la naturaleza humana en cada una de las actividades que realizamos, ¿verdad? Y por eso no nos deben sorprender las cosas que suceden, porque ya han sucedido y muy probablemente peores. Y por eso la gente dice, no, es que antes se vivía mejor, pero no es posible. Simplemente no es posible, ¿verdad? Vamos siempre en el camino de la mejora como sociedad. Aunque a veces cuesta verlo, pero quizás porque no está muy cerca, ¿verdad? Pero bueno, miren, qué interesante realmente es este tema. Nos deja claro, ¿verdad?, el contexto donde surge el ferrocarril. Les pediría que, como ya no les vamos a esconder los zapatos, no se puedan ir, ¿verdad? Y se queden otros episodios más con nosotros. Les pediría que nos contaran en las siguientes entregas la historia ya propiamente, cuándo llega el primer ferrocarril, cómo se construye, cómo se va desarrollando y qué es lo que estaba sucediendo alrededor de esos momentos de crecimiento para poder tener una visión un poquito más amplia de este vasto tema de la historia del ferrocarril. ¿Te parece, Herbert? Me parece. Súper. Me parece. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este 9º episodio de Historia Azul, la historia de El Salvador. No nos vamos sin nuestra frase semanal, ¿verdad, Herbert? Por lo que hemos visto, estas contradicciones al final, ¿verdad? Y al cabo, traigo aquí una frase de Walter Benjamin que dice: no hay documento de civilización que no sea al mismo tiempo documento de barbarie. Pues sí. Tenés que romper con el pasado, y eso no necesariamente es agradable. No siempre. O sea, desde que nacemos empezamos a hacer unas transformaciones bien duras. Estábamos cuidaditos en el vientre de nuestra madre y de repente te sacan y no querés de regreso. Y vos querés de regreso lo calientito. Sí, bueno. Toda la historia. Cambios. Así es. Okay. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana en todas nuestras plataformas: Spotify, Apple, Google, YouTube también, y en nuestra página web 360podcast.sb. Muchísimas gracias. Feliz semana. Esta fue una producción de 360podcast.sb.